Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y estos son los principales titulares de esta semana desde Israel. Hay nuevo gobierno. El acuerdo de rotación Bennett-Lapid toma el liderazgo. No hay tregua. Hamás ataca el sur de Israel con globos incendiarios e Israel responde con ataques selectivos en Gaza. Y finalmente, adiós a las mascarillas en espacios cerrados. Israel vuelve a la normalidad tras la pandemia de COVID-19. Todos los detalles en el programa. Israel tiene nuevo liderazgo. Naftali Bennett juró como el nuevo primer ministro de Israel en la Knesset número 36 del Estado judío, en un acuerdo de rotación con el líder de Yesh Atid, Yair Lapid, poniendo fin al liderazgo de Netanyahu tras 12 años en el cargo. תודה לך, בנימין נתניהו, על שירות ארוך שנים ועטור הישגים למען מדינת ישראל. כראש הממשלה פעלת לאורך שנים רבות במסירות לביצור עוצמתה המדינית, הביטחונית והכלכלית. Exactamente la mitad de los 120 miembros del Parlamento israelí votaron a favor de la nueva coalición, mientras que 59 miembros de la Knesset votaron en contra. Y esto luego de 4 elecciones repetidas en solo 2 años. Los nuevos ministros gobernantes de Israel, bajo el nuevo primer ministro Naftali Bennett y el primer ministro alterno Yair Lapid, posaron victoriosamente con el presidente Reuven Rivlin el lunes por la mañana para la tradicional sesión fotográfica de la nueva coalición. Del mismo modo, los líderes de todo el mundo, incluido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamaron para expresar sus mejores deseos y optimismo para el futuro. Dicho esto, como podría surgir el implacable abucheo en la Knesset del domingo, el nuevo gobierno enfrenta una batalla cuesta arriba política, social e ideológica. Políticamente hablando, los miembros de la Knesset, ahora en la oposición, prometen continuar y aumentar las presiones sobre el gobierno naciente, que pronto verá dificultades para votar como una organización unificada. Luego, socialmente hablando, muchos partidarios del partido Yamina de Bennett, así como los partidarios religiosos y de derecha, todavía se sienten traicionados por la decisión de Bennett de romper con la derecha en primer lugar. אני עומד כאן כשליח ציבור נבחר של למעלה ממיליון ישראלים שהצביעו לליכוד בהנהגתי ועוד כמיליון אזרחים נוספים שהצביעו למפלגות ימין בידיעה שהן תהיינה חלק מממשלה בראשותי. בזכותם ולמענם אני מתכוון להמשיך למלא את השליחות הגדולה של חיי, להבטיח את קיומה, ביטחונה ושגשוגה של מדינת ישראל. Y por último, la batalla ideológica. Una luz diurna masiva existe entre los objetivos declarados de los diversos miembros de la nueva coalición, que incluyen a todos, desde nacionalistas de derecha como Yamina e Israel Beiteinu, hasta reformistas de extrema izquierda como Meretz e incluso conservadores islámicos como Ra'am. El nuevo primer ministro Bennett describió cómo planea abordar los desafíos en la reunificación del país en la primera reunión de gabinete de la coalición el domingo por la noche. אנחנו בפתחם של ימים חדשים, תלאות, וזו לא מילה מוגזמת במקרה הזה, תלאות ההקמה של ממשלת האחדות מאחורינו, ועכשיו אזרחי ישראל כולם נושאים אלינו את עיניהם, וחובת ההוכחה עלינו. אנחנו נפעל יחד בשותפות ובאחריות כדי לאחות את הקרע בעם, ובאופן מיידי להחזיר את המדינה לתפקוד סדיר אחרי תקופה ארוכה של שיתוק, של מריבות. הפנים קדימה. Bien, ahora es posible que todavía tengamos muchas preguntas acerca del nuevo gobierno Bennett-Lapid, pero una cosa está clara y es que oficialmente están aquí y tienen varios cambios en mente. Está con nosotros un experto en el tema, Gabriel Ventasgal, para contestar a todas nuestras preguntas. Gabriel, bienvenido. Un placer. Bien, arrancamos. ¿A favor o en contra? Estamos frente a un gran cambio para Israel. ¿Cuáles son los principales desafíos de este nuevo gobierno? El primer desafío es simplemente sobrevivir, porque tiene una estructura de coalición muy heterogénea, con 4 polos de poder en Israel. Hay partidos de derecha, incluso algunos muy de derecha, hay partidos de centro, partidos de izquierda, incluso fuerzas
bastante de izquierda y partidos árabes. En todo este conglomerado, cualquier amenaza externa que sea en forma de crisis puede poner en jaque al gobierno actual. Bien, recordemos, bueno, quien es ahora el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, pertenece a la derecha. ¿Me querés contar un poco cómo están distribuidos los partidos políticos dentro de la nueva coalición? Bueno, tienes que los 4 cargos principales en todo gobierno siempre es el primer ministro, el ministro de Defensa, el ministro de Economía y el ministro de Relaciones Exteriores. En este caso tenemos que los 2 principales líderes son Naftali Bennett como primer ministro durante 2 años y ministro de Exteriores y futuro primer ministro dentro de 2 años también es Yair Lapid del partido Yesh Atid. No más para comparar. Naftali Bennett tiene 6 diputados que lo apoyan solamente y el partido de Yesh Atid tiene 17. El ministro de Economía, el superministro de Economía, se llama Avigdor Lieberman y también domina el departamento del Parlamento que maneja el dinero, o sea que él maneja totalmente el dinero. Y por último, el ministro de Defensa es Benny Gantz, el mismo ministro de Defensa que había sido con Bibi Netanyahu. Ahora, el poder también lo tiene el ministro de Justicia, porque la justicia es un tema relevante y muy problemático en Israel, que lo tiene Guidon Saar, líder de otro de los pilares de este gobierno, que es el partido Nueva Esperanza, Tikva Hadasha. Bien, bueno, como decíamos, este es una coalición que se hizo básicamente como un bloque anti-Netanyahu. Ahora, cuando se tengan que poner de acuerdo, ¿cuál crees que va a ser el punto de conflicto donde más van a chocar ellos? ¿Qué va a ser como el tema por el que más van a chocar aquí en Israel? Y pueden ser cualquiera porque en cualquier momento puede haber una crisis. Pero te digo varios escenarios posibles. El primero, el enfrentamiento renovado con la Franja de Gaza, que provoque que parte de los partidos árabes se opongan. Otro, el tema de la justicia. La mitad de los jueces de la Suprema Corte de Justicia van a ser cambiados y los partidos conservadores quieren introducir jueces conservadores porque hay un desbalance en donde la gran mayoría de jueces pertenecen al bloque universalista. Okay. Otro tema, el pacto con Irán y la posibilidad de, en caso de necesidad, atacar a Irán, si es necesario. Otro tema, el tema presupuestario. Los partidos ortodoxos que no están dentro de la coalición, pero pueden salir a protestar. Si le cortan de forma radical los presupuestos, también pueden ser un tema de crisis. O sea, te podría estar solamente una hora hablando de las posibles amenazas. Y por eso te decía que el gran desafío para el gobierno actual es simplemente sobrevivir. Bien, bueno, y uno también de los grandes temores que surgieron a raíz del nuevo liderazgo tiene que ver con la política exterior que hablábamos. ¿Cómo crees que va a ser la relación de este nuevo gobierno con Estados Unidos? Todo depende de qué tipo de acuerdo con Irán se firme. El gobierno actual norteamericano tiene un presidente, Joe Biden, que es muy pro-israelí. Y que si fuese por él, las relaciones serían cordiales y amistosas como ha sido siempre con los 2 partidos. El tema es que durante el gobierno de Benjamin Netanyahu, Israel se posicionó mucho como pro-republicano. Y el otro problema es que dentro del Partido Demócrata surgen fuerzas cada vez más importantes que son especialmente anti-israelíes. Es algo muy parecido a lo que ocurrió con el Partido Socialista en Gran Bretaña, que fue acusado de antisemita. Te podría nombrar varios representantes claramente antisemitas del Partido Demócrata que ponen en peligro esa postura bipartidista a favor de Israel. Bien, Gabriel, te hago otra pregunta más. ¿Cómo perciben los medios árabes este cambio de gobierno? Con dudas, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de gobiernos árabes, ¿de quién hablamos? O sea, Irán, que dice, bueno, hay que ver cómo va a jugar Naftali Bennett, si va a ser tan duro como lo era Netanyahu. Los países árabes sunitas, moderados, que firmaron la paz con Israel, desarrollaron cierto nivel de confianza con Netanyahu, porque Netanyahu les prometía, por ejemplo, defenderlos en caso de algún tipo de enfrentamiento con Irán. O sea que hay países que están felices de lo que ocurre actualmente y países que están menos felices. Si hablamos, por ejemplo, de Turquía o Qatar, quizás ven en esta coalición algo más esperanzador, pero estamos hablando de 2 países que son claramente la línea de los hermanos musulmanes, o sea, países que se han radicalizado mucho. Bien, bueno, y la última que te hago. ¿Podemos decir que el estancamiento político en Israel terminó o todavía no?
No, yo creo que al contrario, nos espera un gobierno de estancamiento político, en donde difícilmente se van a poder hacer algún tipo de concesiones o adelantos en el proceso de paz, porque cualquier tipo de movimiento político puede desencadenar en una crisis que atente contra su propia existencia. Yo creo que será un milagro bendecido si logran sobrevivir en esta coalición 4 años. Bueno, veremos qué pasa, Gabriel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Bien, y nosotros continuamos porque verdaderamente parece ser el fin de una era. Los israelíes están empezando a acostumbrarse a la sensación de decir primer ministro Naftali Bennett en lugar de Benjamin Netanyahu. Así que mientras los recuerdos están frescos, miremos qué es lo que nos deja el ex primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, o Bibi, como lo llaman en Israel, un líder que se mantuvo al frente durante 12 años, provocando amor y odio. Comencemos. A la luz de los acontecimientos de los últimos años, podría decirse que Bibi deja un proceso de paz prácticamente congelado con los palestinos, acusaciones penales emitidas contra un primer ministro en funciones, protestas anticorrupción en curso y ataques divisivos contra el sistema de justicia, los medios de comunicación y los opositores políticos. A la vista de esto, sería entendible caer en el campo de culpar a Netanyahu. Después de todo, Netanyahu está muy lejos de ser perfecto. Pero luego, también podrías estar cometiendo el error de no dar al menos algo de crédito a quien se lo merece. Para empezar, recientemente el liderazgo de Netanyahu sacó a Israel de la peor pandemia del mundo en un siglo, con relativamente pocos daños. Asimismo, con experiencia como ex ministro de Finanzas, Netanyahu ayudó a convertir al país en una economía de mercado más libre y hoy en día una de las economías más fuertes del planeta. De hecho, tanto en 2008 como hoy, después de la pandemia, el mercado de Israel fue uno de los menos afectados en todo el mundo. Sirvió su primer mandato como primer ministro entre 1996 y 1999 como el primer ministro israelí más joven en la historia. Netanyahu fue reelegido más tarde en 2009 durante 12 años consecutivos, lo que lo convirtió en el primer ministro israelí con más años de servicio por un amplio margen. Y en sus 15 años en total en el cargo, su lista de logros es bastante larga. Una lista abreviada incluye cómo Netanyahu ayudó a negociar los históricos acuerdos de paz de Abraham con al menos 4 estados árabes musulmanes: Marruecos, Bahrein, Sudán y los Emiratos Árabes Unidos. Netanyahu también forjó vínculos estrechos con Estados Unidos, así como con naciones europeas, africanas, sudamericanas y asiáticas. Durante ese tiempo, varios países, incluido Estados Unidos, incluso reconocieron a Jerusalén como la capital de Israel. Luego luchó de manera continua y dura contra el acuerdo nuclear de Irán del 2015, que él y muchos críticos todavía creen que es un peligro para toda la región. El ex primer ministro incluso habló en el Congreso de Estados Unidos sin la bendición del entonces presidente Obama. Y por último, pero no menos importante, Netanyahu presenta un frente fuerte contra el terrorismo islámico palestino, como se ha visto en las intifadas más recientes y las guerras con Hamas en Gaza. בכל תפקידיי הציבוריים, כציר ישראל בוושינגטון, כשגריר ישראל באו"ם, כשר החוץ, כשר האוצר, כשר הביטחון וכראש ממשלת ישראל במשך למעלה מ-15 שנים, הייתה לי הזכות לפעול לילות כימים למען המדינה האהובה שלנו. En otras noticias, el conflicto entre Israel y Hamas se reanuda. Israel respondió a los ataques incendiarios e incitaciones violentas del grupo terrorista con ataques aéreos en la madrugada del miércoles. Las fuerzas israelíes atacaron varios objetivos del grupo terrorista Hamas en Gaza el miércoles por la mañana. No se informaron heridos ni muertos, pero los medios de comunicación palestinos confirmaron que los sitios pertenecían al ala militar de Hamas. Y esto fue en represalia a los más de 2 docenas de incendios que se extendieron por las ciudades del sur de Israel causados por artefactos incendiarios lanzados desde la franja de Gaza. El ir y venir fue la primera violencia de este tipo desde los 11 días de conflicto en mayo y la primera bajo el nuevo gobierno Bennett-Lapid. Sin embargo, la CFDI y el primer ministro Bennett prometieron continuar respondiendo enérgicamente a cualquier violación de la soberanía israelí, incluido el tratamiento de los ataques incendiarios como si se tratara de un cohete. En cuanto a Hamas, el grupo terrorista palestino sigue reclamando la victoria en todos los frentes. Bajo las incitaciones de Hamas, palestinos fueron vistos en disturbios a lo largo de la frontera de Gaza, uno de los cuales, según informes, recibió un disparo en la pierna. Y esto además de los continuos globos incendiarios y explosivos que flotan sobre la frontera hacia las comunidades civiles israelíes.
Además, el desfile de la bandera de Jerusalén programado para el martes finalmente cambió su ruta para evitar el barrio musulmán de la Ciudad Vieja, un cambio por el que Hamás está atribuyendo el mérito, afirmando haber establecido una nueva fórmula de disuasión con respecto al trato con Israel. Mientras tanto, encuestas recientes aparentemente respaldan las afirmaciones de Hamás, al menos en lo que respecta a los palestinos. El Centro para la Investigación de Encuestas sobre Políticas publicó un informe que dice que el 53% de los encuestados cree que el grupo terrorista islamista Hamás es el más merecedor de representar y liderar al pueblo palestino, a diferencia de menos del 15% que prefiere el partido Fatah bajo el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Y para finalizar, una gran noticia: los israelíes le dijeron adiós a las mascarillas en todos los lugares cerrados, mientras que la tasa de infección por COVID-19 es casi nula. Sin embargo, hay algunas excepciones a la regla. Los trabajadores o invitados que no se hayan vacunado o que no se hayan recuperado del coronavirus en una institución de bienestar estatal deben usar mascarillas en el interior, al igual que las personas en centros de atención a largo plazo o hogares para ancianos y las personas en camino a la cuarentena o en un vuelo. Las escuelas, mientras tanto, ni siquiera se abordan realmente, pero se ha dicho que todavía necesitarán máscaras, ya que la mayoría de los estudiantes menores de 16 años aún no se han vacunado. Sin embargo, el Ministerio de Salud dijo que también considerarán quitarse las mascarillas en las escuelas si la morbilidad continúa disminuyendo y las vacunas continúan aumentando. Esperamos que pronto podamos escuchar más noticias así en todo el mundo. Ahora sí hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que si quieren recibir más noticias en español y en inglés pueden ingresar a nuestra página web ILTV.tv o ingresar a nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para mantenerse actualizado acerca de todo lo que sucede en Israel y Medio Oriente. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene.